Me da muchísima alegría poder estar con ustedes en esta ocasión para que podamos conversar acerca de la lucha que ustedes han venido teniendo con tanta determinación y con tanta entrega. Yo quiero pedirles que nos ayuden a entender delante de los colombianos en este espejo, frente al espejo que estamos tratando de vernos, por qué la guerra en Colombia, el conflicto armado interno con las FARC y que ha sido parte de estas violencias inmensas de Colombia, por qué excluyen, por qué dentro de ese conflicto se exacerba la exclusión de las personas lesbianas, de los gays, de los trans, de las personas bisexuales. ¿Por qué el conflicto parecería que hay unos que deciden quiénes son los que tienen derecho a vivir y cuáles son las vidas que se respetan y cuáles no? Ayúdennos a entender esto y por qué, por ejemplo, la exclusión que se hace de la grandeza de la población negra entre nosotros, de la grandeza de los indígenas, también de la grandeza de nuestros campesinos, se mezcla también para decir, no queremos aquí sino la gente que hemos decidido que son los que pueden ser colombianos y los otros tienen que subordinarse o tienen que someterse a lo que nos parece que debe ser la forma de ser en Colombia únicamente aceptada. Lina, que le has dado tantas vueltas a esto, cómo lo miras, cómo lo sientes al lado de la gente que ustedes acompañan? Pues bueno, yo creo, padre, que hay unos temas importantes y es cómo se combina lo que tú mencionas de, digamos, del conflicto armado, que tiene que ver también con esos territorios en disputa, ¿no? Dónde se disputa el poder en esos espacios donde el Estado no tiene presencia. Y por otro lado, dentro de esa disputa hay cosas muy profundas sobre la norma social, ¿no? Sobre lo que tú decías, cómo debe ser un colombiano realmente colombiano. Y dentro de esa norma social entran todas estas tradiciones de la heterosexualidad, de ser personas, digamos, que conservan un estatus de familia, de reproducción, de la forma de llevar la sexualidad. Y cuando esa norma se rompe, claramente ahí es donde entran también muchas disputas de poder, ¿no? Y es esa imposición de las tradiciones versus el cambio. Y yo creo que en términos de conflicto también, pues como lo han mostrado todos los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, de Caribe Afirmativo, de Colombia Diversa, de Santa María Fundación, muestran que claramente cuando las personas se salen de esa norma, es también donde entra esa disputa por usted o se acoge a la norma, o se va, o lo matamos, o lo arreglamos, ¿no? Y yo creo que, digamos, a mí me parece importante que eso se exacerba. Finalmente lo vemos en las ciudades, pero en las ciudades donde, digamos, no está directamente implicado el conflicto armado, pero se ve mucho más en las áreas donde sí es esa cosa como del asco moral, ¿no? Como esa cosa de esto hay que cambiarlo, esto hay que corregirlo, esto es una porquería, que dos hombres tengan sexo. Fíjate que casi siempre se termina hablando como de la parte fisiológica, ¿no? De por qué por ahí, por qué de esa manera, y hay que corregirlo. Digamos, el tema de las víctimas LGBT del conflicto armado tiene mucho que ver con corregir, quitar ese asco. A mí me da asco lo que usted hace y yo se lo voy a quitar, ¿no? Porque usted se está saliendo de la norma, que es una norma limpia, ¿no? La heterosexualidad, la compostura, digamos, esa cosa de lo privado. Y yo creo que eso ha afectado desproporcionadamente a las personas LGBT. Solamente la expresión misma del género, de que la gente no sepa si uno es un hombre o una mujer, y aún más las personas, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, trans o los hombres, digamos, afeminados, todo eso se sale de esa norma que está en medio también de la disputa del poder. Y creo que en sentido, pues si bien nosotros no hemos trabajado directamente con víctimas del conflicto armado, vemos cómo esta parte moral y esta parte de la norma y esta parte de las tradiciones impuestas, que en últimas las tradiciones pues también son inventadas, ¿no? Le hacen muchísimo daño a las personas que se salen de esa norma. Me impresiona y te agradezco mucho el término, utilizar con tanta fuerza esas dos palabras, asco moral, porque dicen
esas dos palabras dicen cosas muy profundas de lo que nos está pasando y muy graves. Y más cuando, ¿no les parece? Cuando sobre eso se monta una decisión incluso de matar, porque llegamos los paramilitares a imponer lo que debe ser la manera de organizar la sociedad, o también los guerrilleros, por supuesto que lo han hecho, también miembros del Estado, definir que los que definen realmente cuáles son las cosas que hay que suprimirse para que Colombia pueda ser como supuestamente es la única normalidad moral que se acepta. Quisiera que profundizáramos sobre eso, Wilson. Padre, cuando nosotros fuimos a La Habana a los diálogos entre el gobierno y las FARC, los negociadores y las negociadoras nos preguntaban un poco, no sé si en su inocencia o desconocimiento, qué hacía el movimiento LGBT en una mesa de diálogos, de qué manera el conflicto armado había afectado a las personas LGBT. Y algunos sectores de la opinión pública decían, estos se están metiendo en todo, hasta en los diálogos de paz. Y ante esa situación decíamos, mire, Colombia, América Latina, el mundo, si se quiere, ha construido unos proyectos sociales y políticos excluyentes. La diversidad de nuestras sociedades ha sido vista históricamente como una desventaja, como una falencia, no como una riqueza de la sociedad. Y cuando llega el conflicto armado a una sociedad donde la diversidad es excluida, lo que hace es exacerbar esa exclusión. El conflicto armado, y esa fue la respuesta a las negociadoras y a los negociadores, es que construirse como un ciudadano gay, lesbiana, bisexual o trans en Colombia es muy difícil porque esta sociedad ve nuestra diversidad como un problema, como un impedimento. Y ante esa situación, lo que hace el conflicto armado es exacerbar nuestras condiciones de vida. Entonces empiezan a aparecer expresiones como las amenazas, los desplazamientos, las limitaciones. Nosotros hemos dicho que lo que hace el conflicto armado es hacer más difícil asumirnos en nuestros espacios familiares y sociales y culturales como personas LGBT, porque el conflicto armado llega a generar un proyecto político. El conflicto armado llega a querer instaurar un orden y nos ve como fuera del orden. Entonces nos obligaba a, o ustedes se comportan de esta manera, o ustedes asumen este estatus, o no tienen cabida en este proyecto social y político. Entonces, por eso muchas personas LGBT en el marco del conflicto armado migraron a las grandes ciudades, se fueron del país o fueron asesinadas o fueron violentadas, y sobre todo muchas personas trans tuvieron que aplazar su proyecto de vida porque había una restricción a su expresión de género. Y ante eso, padre, aparecen dos fenómenos. De un lado, los retos que genera la complicidad social. Es decir, estos proyectos políticos de los actores armados que, como bien decían Lina y tú, eran proyectos regentados o por los paramilitares o por las guerrillas o por el mismo Estado, finalmente se proponían como decisiones de orden moral. Entonces le decían a la mujer trans, usted no puede ser una mujer trans porque a la comunidad no le gusta, y a la comunidad le decían, es que ella es un mal ejemplo para la comunidad, para las familias, para los niños y las niñas. Entonces nos hacían monstruos, nos hacían perversos, y ahí es donde encaja esa expresión que usa Lina, que también me siento muy recogido, del asco. Éramos malos para la sociedad y había que excluirnos o nos teníamos que acomodar. Entonces eso empezó a generar una complicidad social, y por eso muchas personas empezaron a celebrar, a aplaudir esas decisiones de los actores del conflicto. Pero de otro lado, también generó prácticas de resistencia. Y es muy bonito hoy llegar a los territorios, como llegamos en ese momento a Montería, junto con las compañeras de Sentido y con ustedes, y encontrar muchas historias de vida de personas que no fueron asesinadas, personas que no fueron desplazadas o que retornaron después del desplazamiento y nos estaban contando ese día a la Comisión de la Verdad y a la Ciudadanía, resistimos y resistimos para demostrarle a la sociedad que es posible pensar un país donde la diversidad no sea motivo de discriminación, de desprecio, de odio, de asco, sino que la diversidad la asumimos como riqueza. Y quiero finalizar, padre y Lina,
con una advertencia, y es que el conflicto armado es un periodo de historia del país. Y la gran pregunta era, ¿qué pasaba antes del conflicto armado con las personas LGBT? Pues no pasaba nada, porque hemos sido una población históricamente desconocida, discriminada y excluida. Y casi que nos empezamos a constituir como movimiento en el marco en que corría el conflicto armado. Pero entendemos que un acuerdo de paz es una manera de refundar una sociedad, de reconciliar una sociedad. Y Colombia, en su proceso de refundación y reconciliación, tiene que ser un país donde la diversidad sea un ejercicio que convoque como un ejercicio de riqueza y no que excluya, y por eso estamos ahí en primera línea de la mano de ustedes y de la mano de muchos actores construyendo paz, porque paz debe ser sinónimo de diversidad y de igualdad. Lina, yo tomo una palabra de Wilson ahora que me llena de sentido cuando él habla de la complicidad social. Y la tomo porque en esta locura de la guerra en Colombia uno va encontrando que cuando en las comunidades que estaban en los territorios de conflicto, una persona era vista como desechable o como productora de asco, era normal y se repitió muchas veces llamar al guerrillero al justiciero o llamar al paramilitar que hasta estaba haciendo la justicia y decir, por favor, sáquennos esa persona de aquí, esa vida nos hace mucho daño entre nosotros. Y muchas cosas se mezclaron así por la complicidad social, así como una complicidad social para la exclusión. Padre, yo creo que ahí también hay algo importante y es pensar en que esas situaciones además son muy complejas. A veces no es tan fácil como encasillar a las personas, como cuando uno puede muy fácilmente utilizar la receta del cuento infantil, ¿no? Como el protagonista, el aliado, el antagonista, porque en este caso, por ejemplo, también vemos que este tipo de fuerzas que están disputándose los poderes y disputándose los territorios, como las guerrillas, los paramilitares, el Estado, también logran un efecto muy profundo en la sociedad y es desmoralizar a la sociedad para que tenga miedo. Y el miedo es un factor fundamental para que la gente no actúe. A mí me parece muy fuerte cómo también, pues en medio de todo se implantan unas normas, una forma de existir, una única forma de ser, que retomando lo del asco, pues finalmente esa palabra de limpieza social, que es una expresión muy fea, ¿no? ¿Qué es lo que se limpia? Pues lo que está sucio, ¿no? Y entonces finalmente hay personas que dirán, pues yo no quiero estar dentro de ese grupo, de gente que está sucia, que tiene sexo así, que hace esas, no, porque fíjate que otra vez volvemos a todo lo que está relacionado con los fluidos, lo corporal, lo no sé qué. Entonces creo que, digamos, me parece importante es ver cómo hay una cosa muy compleja de estas otras personas que están en medio del conflicto armado y dicen, pues yo no quiero que me maten, yo no quiero que me corten la cabeza, yo no quiero que me violen, yo no quiero que me desplacen. ¿Qué opciones tengo también? Pues proteger mi vida y es de pronto también, pues bueno, echar al agua a los que ya están como más, ¿cierto? Los que producen como más asquito en la sociedad, esa gente que se sale de la norma. Y entonces lo que dice Wilson, finalmente las personas LGBT no solamente tienen que protegerse como individuos, sino como grupo. Y esos actos de resistencia lo que muestran es que pues, digamos, lo ideal sería no tener que existir en tanto resistencia, sino porque la gente me respeta, ¿no? Existir porque existo y ya, no solamente andar resistiendo, sino poder vivir. Entonces creo que finalmente lo que se mezcla, lo que muestra esto es que hay unas complejidades muy profundas en torno a cómo se tejen esas redes de acusación o de protección o de silencio o de ser objeto de violencia, ¿no? Yo tengo el sentimiento de que ustedes traen una fuerza espiritual, no religiosa, sino espiritual muy profunda, que nosotros necesitamos en el país. Una fuerza que cimentada sobre la dignidad humana sin condiciones y la dignidad humana absoluta. Cuando digo absoluta es porque la dignidad no se la debemos a nadie, no se la debemos al gobierno, ni a las iglesias, ni a las teorías filosóficas, ni a la plata que uno pueda tener, ni al color de la piel. La tenemos simplemente por ser seres humanos. Ustedes tienen algo muy hondo porque como viven y acompañan
a seres humanos particularmente estigmatizados, violados en su propia dignidad, vulnerados profundamente. Desde allá viene un grito muy fuerte para decir: colombianos, no seamos estúpidos. Aquí está en fuego la grandeza de todos nosotros. La apuesta del movimiento LGBT, y en eso coincidimos con Sentido, es una apuesta por la transformación. Por eso es profundamente espiritual. Nuestra apuesta es una apuesta transformadora de la sociedad. No es ponerle una sigla más a los documentos. Entonces la gente dice: muy bien, entonces ahora en el Consejo de Política Social vamos a incluir a los LGBT, coma. No, es un asunto de transformar la sociedad. Nuestra apuesta no es solamente por nosotros y nosotras, es que las raíces de la discriminación, padre, están en el fondo de la sociedad, en la raíz de la sociedad. Y eso es lo que queremos transformar. Y ahí nos encontramos con los indígenas y las indígenas, las comunidades afro, las mujeres, las y los jóvenes, el movimiento campesino. Y es que la sociedad del posconflicto, la sociedad que construye paz, no puede excluir, no puede discriminar. Por eso nuestra apuesta es una apuesta para transformar, y la transformación tiene dos requisitos. El primero es que nace del corazón. La transformación no la hace el discurso, la transformación no la hace el acto simbólico, eso ayuda, pero es una convicción de lo profundo del corazón. Lo que nosotros estamos persiguiendo no es simplemente que podamos salir a la calle en la marcha, que es importante, que existan derechos, que es importante, que existan políticas públicas, que es importante. Lo que perseguimos es una nueva sociedad. Y la nueva sociedad se consigue transformando el corazón. Es un asunto espiritual, porque lo espiritual, y tú lo aclavas muy bien, va más allá de lo religioso. La apuesta del movimiento LGBT es una apuesta que recoge el sentir de una sociedad que sabe que esto hay que transformarlo de raíz. Es una transformación que nace de lo más profundo del corazón, y por eso solo se da desde un ejercicio de espiritualidad. Wilson, y ahí también me parece importante algo que tú estás diciendo, que me parece muy bonito, y en sentido también lo practicamos mucho, y es pues que esto es una apuesta por el amor, es decir, como que no solamente el amor de pareja, sino como en realidad por, digamos, no quedarnos solamente como en eso, acéptennos los derechos, sino que realmente estamos hablando de que si queremos una sociedad en paz, tenemos que recuperar la idea de qué es amar, o sea, en esa energía espiritual, qué es amar a las personas, qué es amar a la persona que tengo enfrente mío, a mis amigos, qué es amarme a mí mismo, pero también yo creo que, por ejemplo, en sentido, sí hemos pensado mucho en eso, y es, por ejemplo, por medio de la creatividad, cómo nosotros podemos estimular a que más personas se den cuenta que esto es un tema de reconocer al ser humano. Estamos hablando de seres humanos, entonces estamos hablando de personas que viven, que existen, que quieren poder amar, que quieren poder expresarse, que aman a otra gente, que hacen cosas por la sociedad. Y eso también involucra ser críticos nosotros mismos con el movimiento LGBT y decir en dónde quedó nuestra práctica amorosa con el otro, ¿sí? En dónde quedó nuestra manera creativa y alegre de decir las cosas y de respetar la diferencia y de no ponernos a pelear por cosas semánticas a veces, ¿no? Sino como de verdad, ¿dónde están esas prácticas amorosas de la empatía y de la compasión hacia los demás? ¿No? Porque finalmente nosotros, pues yo soy una mujer de Bogotá blanca y puedo estar desconociendo completamente la realidad de una mujer lesbiana de Montes de María. Sí, entonces creo que también es una práctica que no se nos puede olvidar, y no todo se fundamenta como en los discursos, en la, ¿cierto? Como en la presencia política, sino también en las prácticas personales que afectan a las demás personas. Lina y padre, y escúcheme que quiera hacer un aporte ahí chiquitito, y es que por eso hay que desarmar la discriminación. Por eso cuando nos asumimos a construir la paz y decimos es que los grupos en confrontación tienen que desarmarse, no solamente desarmarse de sus fusiles, desarmarse de sus prácticas violentas, hay que desarmarse del odio. Hay que quitarle al corazón, que le hemos puesto un montón de enredaderas de odio, de desprecio, de menosprecio. Y es esto, es decir, la discriminación es falta de amor. La discriminación es falta de afecto por el otro, porque es que el amor transforma. La apuesta del movimiento LGBT es una apuesta de un granito de arena,
porque este país nuestro que queremos tanto necesita muchas píldoras de amor para que nos enamoremos de la vida nuestra y de la vida de los otros y las otras. Quiero tomar un par de lo que acaban de decir ustedes, que me parece de mucha sensibilidad espiritual, juntar dos cosas que me parecen centrales. Una de las cosas que yo, créanme, aprecio, por ejemplo, en un joven que ha tenido resistencia a aceptarse a sí mismo y que de pronto hace eso que a mí no, la expresión no me gusta, pero que suelen decir la salió del closet. Pero ahí hay una cosa muy bella, y es que es un hombre que reconoce la verdad de sí mismo y se acepta con amor, acepta su condición de género y la acepta sin miedo y la acepta con franqueza y la acepta con verdad. Lo traigo porque es una de las cosas en que ustedes nos pueden ayudar más. Si los colombianos todos, cada uno de nosotros como persona, no tenemos la grandeza de aceptar nuestra propia verdad con alegría, de sentirnos amados por este misterio del amor que está a la base de todo lo que somos y existimos, y sentirnos acogidos, no juzgados, que no tenemos que legitimarnos por nada. No tenemos que llegar a echar con un discurso para que nos legitimen, sino porque a nosotros mismos nos hemos aceptado todas estas diversidades extraordinarias. Eso es ser humano. Lo importante es que las vivamos de tal manera que entre nosotros haya una ética del respeto, del reconocimiento de la dignidad del otro, del cuidado por el otro, de la promoción de la vida. No sé, Lina, ¿cómo sientes tú eso? Fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros en sentido damos charlas a empresas o organizaciones, suelen llegar comentarios como de gente que realmente le cuesta mucho trabajo entender la diversidad sexual y de género y lo manifiestan genuinamente. Nosotros siempre les decimos, por favor, suelten las preguntas que tengan, no importa, porque este es el espacio para hacer. Y el otro día en una charla una persona me decía, pero es que yo también tengo mi derecho a no reconocer a una persona trans, porque esa persona está vulnerando mi derecho a reconocer que la sociedad se compone de hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces yo le decía, bueno, pues derecho, pues tienes, es decir, tú puedes decirle a la persona no la reconozco, pero también creo que ahí lo importante es pensar un poco empáticamente, y es, ¿qué pasa si yo a ti te obligo, yo te digo un nombre que tú no tienes, o te nombro por un género que tú no tienes, ¿tú cómo te sentirías? Entonces un poco es como esa idea de, pues es mi derecho, pero si no, ¿qué tal si no lo planteamos solamente en términos de derechos, que es fundamental, pero también en términos de prácticas, como dices tú, éticas y de respeto hacia el otro, ¿no? Que yo creo que esa es la parte que a veces se nos pierde dentro de toda esta discusión, y estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, y eso no se nos puede olvidar. En Caribe Afirmativo hicimos un ejercicio de entender desde dónde venía ese uso de la expresión salir del closet, y nos encontramos que como uso social se acuñó en la Segunda Guerra Mundial y fue fruto precisamente de las acciones devastadoras de la guerra, que los soldados, luego de volver de los campos de guerra, se empezaron a juntar y se dieron cuenta cómo la guerra los había deshumanizado. Los soldados, hombres y mujeres, ya listos para volver a la civilidad, decían, necesitamos romper este armario que han puesto a nuestra identidad, a nuestra vida, por el bien mayor de la guerra que terminó deshumanizándonos. Y es muy bonito porque entonces podríamos decir que salir del closet no es otro asunto que humanizar la vida de las personas LGBT. Esto que hace Caribe Afirmativo de estar proponiendo acciones, movilizaciones sociales, reflexiones, análisis sociales, investigaciones, que la gente se puede preguntar, ¿pero para qué? Es para humanizar una parte de la sociedad que este conflicto deshumanizó, y es la diversidad. Si tú me preguntas, yo puedo decirte que los 50 y más años de conflicto armado deshumanizaron muchas realidades sociales, deshumanizaron la lucha campesina, deshumanizaron la lucha de las mujeres, deshumanizaron los reclamos del movimiento afro. Por eso, aquí en Colombia, muchas y muchos tenemos que salir del closet. Bajo el entendido de eso, tenemos que exigir y construir que este proceso de paz humanice aquello que la guerra deshumanizó, porque finalmente somos seres humanos y la mayor riqueza de la sociedad
son nuestras vidas, y nuestras vidas que como una polifonía, nosotros estamos empeñados en construir la verdad. El reto precisamente que nos da el conflicto armado, más allá de pequeños debates que a veces nos enfrascamos como ciudadanía, que son bienvenidos en el respeto de la diversidad de opiniones, la pregunta que nos debemos hacer cada mañana las constructoras y los constructores de paz, que somos todos los que estamos viviendo en este momento histórico de Colombia, es de qué manera mi acto, mi gesto, mi reflexión, mi palabra está humanizando mi vida y la vida del otro y de la otra. Wilson, me hace pensar con lo que dices, en la forma como elaboras esa expresión salir del closet. Yo lo diría en estos términos: luchemos para que Colombia salga del closet del odio, de la mentira, de la exclusión, y se abra realmente a la inclusión, al reconocimiento de todos en plena dignidad, a que caminemos juntos en la diferencia por el futuro de este país. Pero es ahí justamente, tenemos que ayudar también a que las iglesias salgan del closet. Las iglesias se dejaron manipular durante el plebiscito. Yo quiero que la opinión de ustedes sobre esto, y muy fácilmente se dejan manipular. Ustedes saben que el 76% de la población cristiana de los Estados Unidos votó por Trump, y el 52% de los católicos en Estados Unidos votaron por Trump. Y Trump lo hizo muy fácilmente, con la misma historia de la ideología de género. Arrastró a las iglesias hacia allá. Y por supuesto lo hicieron aquí con el plebiscito, diciendo que si votar por el plebiscito era votar por el matrimonio de los hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pura manipulación. Esa experiencia de 2016 que nos transformó, yo creo que al movimiento LGBT esa experiencia la transformó profundamente, fueron varias cosas a la vez, ¿no? Por un lado, como darnos cuenta que se empezó a insertar un concepto que llamaban ideología de género, que nosotros decíamos, ¿esto de dónde salió? ¿Cierto? Y de pronto todo el mundo hablaba de ideología de género y que los acuerdos estaban impregnados de ideología de género, y ahí funcionó mucho la estrategia del miedo, ¿sí? La estrategia del miedo era meterse con lo más, ¿cierto? Lo que nosotros más queremos proteger siempre, porque lo queremos hacer, y es a los niños, ¿cierto? A los niños y las niñas. Y entonces nosotros, pues evidentemente no queremos que a ellos les pase nada. Y nosotros queremos que ellos tengan su proceso de desarrollo, de crecimiento y de aprendizaje. Y creo que todos estamos de acuerdo en esta sociedad en que queremos que los niños estén bien, ¿cierto? Y ellos utilizaron a los niños para decir que es que los LGBT iban a volverlos así, los iban a obligar a no sé qué, y los iban a homosexualizar, ¿cierto? Entonces nosotros en medio de todo nos burlamos diciendo, no, pues espérate, saco mi rayo, te boto mi rayo homosexualizador, porque eso fue lo que me pasó a mí, que alguien en el colegio me botó un rayo y yo me volví lesbiana, ¿cierto? Como que uno dice, hasta ya le daba uno risa en medio de todo, entonces en medio de todo este desastre que fue esa movilización de esa cosa de la ideología de género, porque yo creo que sí hubo una manipulación muy profunda, y yo creo que esa manipulación sí se da en algunos sectores, y sobre todo de no muchas personas, pero personas muy ruidosas que utilizan el miedo como un arma para movilizarse en contra de el reconocimiento de las personas LGBT, de las mujeres, etc. Y mira que acá, por ejemplo, en sentido tenemos una experiencia muy grande trabajando con tender puentes entre religión y diversidad sexual, porque claramente la religión o la práctica espiritual y la diversidad sexual y de género no tienen que pelear, y eso es un mito infundado por iglesias ultraconservadoras. ¿Qué me van a hacer esas personas raras, esas personas vergonzosas, esas personas asquerosas, ¿no? Un poco volviendo al tema del asco y de la vergüenza. Yo recuerdo que cuando se convocó la marcha de la ideología de género, estaba en Sincelejo, en la sede de la personería municipal, y se escuchaban arengas muy fuertes, y salimos al balcón de la personería y no dábamos crédito a lo que veíamos. La Plaza Santander en Sincelejo atestada de estudiantes con carteles cargados de violencia y homofobia. La mayoría de los carteles ofendían la dignidad de la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, y
Y yo recuerdo que me regresé al despacho del señor personero y por primera vez en mi vida sentí miedo, sentí terror, se me erizó la piel y no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Yo creo, padre, que no hay nada más falto a la verdad que usar el discurso religioso para discriminar. Si algo hay que hacerle honor en este proceso de construcción de la verdad, es que los discursos religiosos, absolutamente todos, promueven la ética del amor. Y la ética del amor está cimentada en el reconocimiento del otro como un ser de la creación. Y en ese orden de ideas, en Colombia empieza a hacer carrera en torno a la construcción de paz, esa utilización perversa del discurso religioso que está en lo más íntimo de nuestro corazón para hacer un mal uso de ese discurso religioso y generar prácticas de discriminación. Cuando empezó a tomar carrera la ideología de género, en primer lugar, hablar de un proceso ideológico es un asunto tremendamente temerario. Es que en el mundo las ideologías son procesos de conquistar, de cooptar, de destruir. Las ideologías políticas usadas en el poder finalmente lo que hacen es, un poco parafraseando la canción coloquial, quítate tú para ponerme yo. Y entonces un poco cuando empiezan a presentar que nuestra propuesta era un asunto ideológico, nos querían presentar como queremos destruirlo todo y hacer un mundo homosexual. No existe el mundo homosexual. No queremos un mundo homosexual. Queremos un mundo de reconocimiento y respeto donde todas y todos sumemos. Y finalmente nuestro énfasis en el género es un énfasis que tiene que ver con un reclamo que hemos aprendido del movimiento feminista, el movimiento de mujeres al que le debemos mucho, y es que las mujeres desde los años 70, y ahí jugó un papel muy importante la teología de la liberación, no solamente desde la Iglesia Católica con Gustavo Gutiérrez en Perú, con Elder Câmara en Brasil, sino también, por ejemplo, los esfuerzos que hicieron iglesias protestantes, los esfuerzos que hicieron inclusive grupos no confesionales, pero sí fuertemente comprometidos con la espiritualidad, es entender cómo el género ha permitido un ejercicio desproporcional de la violencia. En Colombia, las mujeres han recibido un impacto desproporcional de la violencia y ustedes lo han evidenciado en todo su recorrido por el país y seguramente lo leeremos en el informe de la verdad. Y eso implica que pensar la paz es corregir esos fenómenos desproporcionados de la violencia que además se han naturalizado y que el movimiento LGBT llama la atención porque lo que hereda el movimiento LGBT del movimiento de mujeres o de la vida de las mujeres es ese fenómeno desproporcional. Si tú me preguntas, la violencia contra las personas LGBT es más desproporcional contra las personas trans, contra las mujeres lesbianas o contra los hombres gay que construyen una expresión de género que renuncia a la masculinidad. Si yo soy un hombre gay pero me mantengo en esos parámetros de masculinidad y de patriarcado, la sociedad no me va a poner problema. Pero cuando yo me feminizo o renuncio al privilegio patriarcal, empiezo a ser problemático para la sociedad y ahí empieza el fenómeno desproporcionado de la violencia sobre mi renuncia o mi cuestionamiento al género. Entonces, finalmente, padre y Lina, yo creo que el plebiscito por la paz nos evidenció, nos puso sobre la mesa que no habíamos ganado. Y luego vienen estas marchas y nos dimos cuenta que el odio estaba a flor de piel, que el odio había penetrado en las casas, en las tiendas, en los teatros, en las escuelas, en las iglesias. Y sabe, padre Lina, que entendimos que había mucho por hacer. Y mucho por hacer de incidencia con el ciudadano, con el vecino. El día después del plebiscito por la paz, llegamos muy derrotados aquí al edificio de Caribe Afirmativo y cuando llegué a la portería del edificio, el portero, que es un extraordinario amigo, nos dice, estoy muy feliz porque ganó el no. Y dijimos, ¿qué estás diciendo? Sí, yo voté por el no porque nos dijeron que si ganaba el sí, entonces iba a venir una ideología de género y tú sabes que la ideología de género, yo no sé qué es, pero es muy peligrosa. Y dijimos,
Error hemos cometido. Dedicamos meses a hacer pedagogía de la paz en los medios de comunicación, con la clase política y nos olvidamos del vecindario. Entonces, este reto de sentir el odio a flor de piel nos convocó a renovarnos y a pensar que aquí los procesos de transformación empiezan en el vecindario, con el vecino, con el de al lado, con la familia, porque finalmente es empezar a romper todas estas ataduras de miedo con ciertas píldoras de amor y finalmente vamos a poder conquistar un mundo en paz que finalmente se logra con la transformación de la sociedad. Gracias, Wilson. Y creo que también empieza por la transformación de nosotros mismos, por aceptarnos como somos y por supuesto al aceptarnos como somos, poder aceptar a los demás. Muchísimas gracias por lo que ustedes nos aportan. Se los digo muy sinceramente, por favor, no cejen en esta lucha para que los colombianos podamos comprender dimensiones mucho más hondas de nosotros mismos. Y gracias por estar ahí, por su coraje, por su determinación, porque lo que ustedes están aportando es para que Colombia se comprenda en la grandeza de su diversidad en todos los sentidos. A ustedes, padre, y hágale saber a las comisionadas y a los comisionados que como movimiento social nos sentimos muy vinculados a ustedes. Somos una extensión de ustedes porque estamos muy comprometidos con la verdad y sabemos que esta va a ser una verdad que también va a recoger las voces de la diversidad y es un momento oportuno también para reconciliar el país porque sabemos de esa gran tarea que ustedes tienen de proponer puentes de reconciliación y aquí desde Sentido y Caribe Afirmativo estamos apostando en nuestra cotidianidad a reconciliar nuestras sociedades con la diversidad porque la reconciliación va a ser lo que va a demostrar que sí logramos ser un país en paz. Así que cuentan con nosotros y nosotras en este empeño. Y la comisión se acaba dentro de un año. Y por eso nos sentimos como un acontecimiento de paso. Queremos volver a depositar en ustedes lo que nosotros logremos añadir para que ustedes continúen. Y tenemos confianza en que depositar el legado en personas y organizaciones como ustedes nos da la tranquilidad de que hay gente jugada por toda la vida en esta tarea.